Un proceso correcto será lo que nos dé un resultado correcto, al menos en la mayoría de los casos. Bienvenidos a Haz que suceda, el programa en donde estaremos viendo distintas habilidades y conocimientos respecto al liderazgo y a habilidades empresariales para lograr que las cosas sucedan. Vamos a hacerlos que desarrollen los cambios que van a haber en el mundo. Bueno, vamos a continuar con la etapa 2 de cómo poder implementar ciertas estrategias de utilización de la inteligencia artificial para tener un resultado bastante efectivo en cuanto a la expectativa de lo que estamos trabajando. Para el caso, lo vamos a aplicar en lo que es el desarrollo de una presentación de, de una oferta publicitaria. Ya habíamos visto una primera etapa en donde hablamos de los posibles errores, hablamos de los cosas a tener en consideración respecto al funcionamiento de la inteligencia artificial y después vimos el tema de qué cosas teníamos que ir haciendo para evitar esos errores. Entonces, vamos a volver a integrar siempre lo que es las condiciones humanas que necesitamos para el resultado que necesitamos obtener. Por ejemplo, en este caso es una propuesta de donde se va a ofrecer un servicio. Entonces tenemos que tener en cuenta las situaciones del vendedor, las situaciones del comprador. Y vamos a tener también lo que es el entendimiento de un sistema de ventas para eh, tener resultados. Este sistema lo vamos a implementar en las propuestas de la inteligencia artificial, pero más allá de simplemente ingresarlo como parte de las instrucciones, vamos a ir por etapas para ir entendiendo el resultado que nos va dando y hacer las correcciones correspondientes para que el resultado final esté adecuado. Si lo hacemos integrado, básicamente perdemos el control de, de la propuesta que le queremos establecer. Con una parte que malinterprete en el prompt o con una parte que tome de información fuera de lo que nosotros estamos esperando, ya después el resultado final va a ir también alterado con respecto a lo que necesitamos. De tal manera que en este caso, lo que vamos a hacer es em, utilizar dos inteligencias artificiales. Una que nos va a hacer lo que es el análisis de texto en sí, nos va a dar un resultado con propuestas, estudios, demás. Y después vamos a utilizar la otra que va a ser la presentación que nos va a ampliar datos. Bueno, habíamos hablado un poco acerca de los errores que podemos tener. Me gustaría ampliarlo un poco. Y es que suceden varios otros errores dentro del uso de la inteligencia artificial, uno de los cuales es simplemente basarnos en lo más general, en lo más, como quien dice, utilizarlo como un buscador. Esto lo que resulta es que nos va a dar información filtrada, pero básicamente no va a estar aplicada a nuestra situación específica. De tal manera que he sabido de casos de personas que hacen su investigación en inteligencia artificial y aún en el documento, en la parte final queda la parte que le hace propuesta de, y si quieres te lo puedo ampliar con tal situación o con tal condición. Básicamente eso solo le dio copiar y pegar. Ni siquiera leyó, no se dio cuenta que estaba em, una parte que no era del contenido de lo que estaba buscando y así presenta un informe de trabajo. Entonces, simplemente copiar y pegar no nos da un resultado. Una investigación superficial no nos permite que tenga también una adecuación. Y el potencial con la inteligencia artificial es adecuarlo a situaciones específicas. Podemos orientarlo, ampliar para un gerente de mercadeo de tal tipo de empresa, que tiene tales condiciones, tiene tal edad
cualquier característica que nos pueda complementar, esto la va a adaptar. Por poner un ejemplo, nosotros sabemos que tiene una personalidad extrovertida, digamos, sanguínea. Entonces, podemos poner que tiene que estar expresado para poder empatizar con una persona sanguínea y llevarlo hacia la toma de decisiones por medio de una conclusión rápida. Sabemos que no va a necesitar tantas explicaciones para demás. Ahora, si nosotros no conociéramos eso, aquí vamos a hablar un poquito del uso. Si nosotros no conociéramos la situación de los sanguíneos y los tipos de personalidad, aún hay varias otras clasificaciones, entonces podemos utilizarla para estudiar. Podemos estudiar qué es este tipo de persona, qué tipo de conducta tiene relacionada con con su área de trabajo, qué cosas le pueden influir en la interacción con las demás personas. Y a través de esos detalles, nosotros encontrar puntos específicos que queramos potenciar. Por ejemplo, cómo se relaciona con un tipo de personas de mis características, de mi personalidad. Entonces, hay contenido ya existente que nos dice cómo se interactúa, qué cosas, qué cuidados se deben de tener, qué siente la persona del otro tipo de personalidad, para que nosotros tengamos una comprensión suficiente y después podamos implementar. Esta parte del estudio básicamente es capacitarnos a nosotros, tener lo que es un incremento en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra comprensión del mundo, etcétera, de tal manera que lo podemos adecuar bastante y de ahí mismo partir para las siguientes aplicaciones que se van a estar realizando. Entonces, bueno, tenemos acá que lo que hace con eso es que nos permite también que tengamos una ampliación de nuestra comprensión de las situaciones, en este caso del proceso de venta. Pero también pudiéramos ampliar lo que es nuestra perspectiva. Por ejemplo, nosotros ya tenemos un conocimiento base de, de mercadeo, digamos. Sabemos que tenemos que expresar las ideas de cierta manera, sabemos que pueden tener ciertos intereses en publicidad, en exposición, en posicionamiento, alcance, demás detalles. Pero eso lo estamos viendo de nuestra perspectiva, desde nuestros estudios, desde la experimentación que hayamos tenido o no hayamos tenido. Entonces, la inteligencia artificial, como toma datos de básicamente de cualquier parte del Internet, entonces nos va a ampliar a experiencias que han tenido otras personas, algún cuestión de estudios, algún área en donde todavía nosotros no hemos llegado a profundizar, por ejemplo, los niveles de doctorado y cuestiones así pudieran tener ciertas informaciones que nosotros no lo tenemos porque nos basamos solamente en los libros de estudio de nuestras carreras o en, digamos, yo aprendo bastante de contenidos de personas de ciertas áreas, por ejemplo, de psicología y demás, pero no es como que estudie la psicología. Sí me permite conocer, entender, pero no es como cuando lo estudio. Entonces, tener una perspectiva más amplia nos nos hace superar nuestras limitantes. Y eso lo vamos a implementar haciendo contenido específico para el trabajo que vamos a hacer. Y más adelantito vamos a ver cómo simplemente lo podemos adaptar. Por ejemplo, la misma propuesta de trabajo se le puede presentar ahora a alguien melancólico. Entonces, el mismo esquema de trabajo le puedo decir, ahora adáptalo para una persona melancólica. Me sigue el mismo patrón, el misma estructura, pero con datos diferentes. Entonces, la argumentación, las imágenes, la propuesta, todo va a salir diferente. Y después simplemente podríamos ampliarlo, como quien dice, ahora vamos a hacer una propuesta de esta otra área. Implementa los trabajos que se hicieron anteriormente para darme dos procesos y ya tiene sus procesos. Por ejemplo, yo hice
necesitaba una clasificación de datos, entonces di todas las instrucciones, los ejemplos y demás, y lo guardé como un protocolo de trabajo. Y de ese protocolo de trabajo ya después solo meto la información de entrada y le digo haz protocolo tal y me trabaja ese resultado. Básicamente, dependiendo cómo lo utilicemos, podemos llegar hasta lo que es la automatización y es muy útil poder ampliar nuestra perspectiva para desarrollarnos más en cualquier área que necesitemos. Aún en la misma inteligencia artificial, nosotros podemos hacerle la consulta. ¿Cómo es mejor escribir el prompt? O redáctame un prompt de ejemplo para tal área y después nosotros lo adecuamos, etcétera. Entonces vamos a empezar ahorita con lo que es me comenta si no estaba compartiendo pantalla. No estaba compartiendo pantalla. Bien, aquí la tenemos. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra pantalla. Me confirma, por favor, si se mira la imagen. Sí, se logra ver. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una idea desde cero en este caso. Para la propuesta de trabajo ahorita es que vamos a utilizar distintas ideas o intereses de personas especializadas en el área de marketing. Vamos a hablar con personas que toman decisiones y vamos a tener lo que es hacer una propuesta efectiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas pudieran ser útiles para una persona en ese tipo de puestos? ¿O cómo vamos a identificar el los detalles que tenemos que hacer que empaticen conforme a lo que hablábamos en el primer video para que esa persona tome una decisión favorable? Vamos a hacer entonces un estudio, una propuesta de marketing. Esto solo estoy poniendo para que después me ponga el título relacionado, si no viene y me pone un título con la primera investigación que estoy haciendo. Una propuesta publicitaria. Haremos una propuesta publicitaria para que los gerentes de mercadeo de grandes empresas decidan realizar inversiones en, en este caso, veamos cómo sería la palabra específica para lo que vamos a hacer. Es patrocinio, en patrocinar un evento. Entonces, ya con esta idea, se está generando un esquema, un panorama, ¿verdad? Ya me va a estar implementando lo que es datos de gerentes, datos de grandes empresas y demás. Entonces, vamos a analizar lo que es el perfil de dos cosas. Uno, el perfil del gerente de mercadeo. En este caso, no es el propietario el que va a tomar la decisión, ni tampoco los subalternos. Y lo otro, vamos a analizar lo que son las situaciones a las que normalmente se podrían exponer en nuestro tipo de evento.
Entonces, haz una lista con tipos de publicidad, sí, podría ser. Evento deportivo. Bien, entonces esto lo que vamos a hacer es integrarlo. Integrar estas dos ideas para que queden relacionadas con el, el perfil, ¿verdad? Bueno, ahora le voy a indicar que lo vamos a hacer más adelante para que lo podamos ir haciendo paso a paso, pero va a ir recopilando las informaciones. Y vamos también a analizar cómo se integran, bueno, vamos a analizar los intereses. Ahora, en la parte de cómo redactamos, deberíamos de tener ciertas estructuras y demás, pero aún pudiéramos hacerle la pregunta al principio, ¿cómo debemos estructurar un proceso de trabajo paso a paso y demás? Esto para nosotros tener conocimiento de que después podemos hacer que la inteligencia artificial trabaje de mejor manera. Entonces, aún le podemos preguntar cómo sería el prompt para hacer este tipo de propuestas. Y ya después nos da conforme a las bases de datos de Internet como quien dice, hay sugerencias de que primero redacte el contexto, después di el punto específico, después el resultado y di cómo quieres que te presente el esquema de la idea. Entonces, intereses de, vamos a ver los intereses de una persona. Esto lo pudiéramos hacer todavía más específico, indicando que sea del puesto de gerencia del área de mercadeo, así como también pudiéramos em, indicar lo que es que sean intereses más personales o intereses más empresariales. Entonces, ahorita lo vamos a enfocar en los empresariales para la estructura de la propuesta. Y después tenemos que analizar los intereses personales para lo que es el planteamiento que nosotros le vamos a hacer para que decida, ¿verdad? Ahora, en este caso, vamos a poner los intereses personales, pero con el perfil de la persona, ya no con el puesto. Em, Vamos a poner aquí condiciones de vida, porque normalmente tienen ciertas condiciones de vida, por ejemplo, un cierto nivel de salario, un cierto nivel de lugar de residencia, el tipo de situaciones a las que se enfrentan, los tipos de reuniones, las exigencias de trabajo, pueden tener como quien dice em, ciertos niveles de relaciones un poco más del área de mercadeo y demás. Entonces, esas son condiciones de vida.
Entonces vamos a poner entorno, condiciones del entorno de vida, no, entorno. Con el entorno de vida lo que vamos a lograr es encontrar intereses personales que se adecúen a esas características. En marketing lo que diríamos es un buyer person, como quien dice, definir en totalidad lo que es el tipo de perfil. Este pudiera ser también lo que es en la estructura. Pudiéramos colocar eso, el buyer person, de tal manera que em, la inteligencia artificial ya sabe cómo redactar un buyer person y va a ser una estructura relacionada. En este caso, a mí lo que me interesa es el perfil psicológico o perfil, sí, vamos a poner psicológico o conductual, ¿cómo ponemos? Bien. En perfil psicológico lo que vamos a tener que ciertos niveles de estrés, vamos a tener que tiene que ser una persona bastante orientada al logro, tiene que tener ciertas características de liderazgo, tiene que tener cierto, digamos, una forma de conducta más resolutiva para tener este tipo de puesto. Entonces ya también nos va a tirar lo que son esas clasificaciones, ¿verdad? Y después vamos a poder orientarlo a lo que a nosotros nos interese con respecto a esas características. Entonces estamos segmentando para que la información que vamos a utilizar ya vaya adecuada. Ahora, tendremos que escoger qué es lo que vamos a analizar primero. Si primero vamos a ver lo que es el entorno de la empresa o entorno del tipo de propuesta que vamos a utilizar y después adecuarlo. O primero vemos el tipo de perfil y después adecuamos nuestra propuesta. Tenemos total libertad de cómo realizarlo, aún podríamos hacer pruebas. Aún pudiéramos preguntarle al chat GPT que pudiera ser lo que más adecue su respuesta a lo que nosotros estamos buscando. Bien. Hay algunas cosas que necesitamos detallar más porque cuando nosotros lo dejamos abierto puede suceder lo siguiente. Por ejemplo, si solo lo pongo de ese perfil, pero ese como el lenguaje de origen, el nativo, como quien dice el estudio de la analítica de datos, lo hacen a partir de otro idioma, que en este caso son creadas en inglés. Entonces lo que hace es una traducción y después de la traducción hace la investigación, nos da un resultado y después vuelve a hacer una traducción al español. Para este caso, entonces, lo que vamos a necesitar es em, poner algunos detalles específicos que nos permitan que en la traducción al inglés no se desorganice la información, que no interprete otras situaciones. Entonces, hay ciertas cosas que vamos a tener que poner más detalladas. Ahora, los especialistas en inteligencia artificial nos van a poder indicar si realmente em, se pudiera utilizar directamente el modelo matemático de predicción de texto independientemente del idioma. Pero como esto es un nivel interpretativo de lo que nosotros le escribimos, es que yo, hasta donde yo entiendo, sí debe de traducirlo a su idioma de origen. Además del tipo de respuesta que me da. Además de que otras inteligencias artificiales me dan respuestas después en inglés, aunque se pongan en español. Entonces, vamos a quitar esto y lo vamos a hacer ahora. Bien. Si se fijan, siempre la escritura en estos procesos va por etapas y eso es porque detecta estadísticamente qué es lo siguiente más lógico que debe de escribir.
Entonces, digamos, va analizando toda la información y de eso ya puede hacer por palabra y detecta la que es la B por letra y detecta que la siguiente letra más lógica es la primero la I B, después la I, después la S, etcétera. Lo puede hacer por palabra, como lo puede hacer por también grupos de párrafos. Entonces, de esta manera simplemente eh, va poniendo como la información más lógica. Y es similar al proceso mental del cerebro, pero en este caso, pues es como a nivel comparativo, estadístico. Nosotros trabajamos conforme a lo que ya tenemos estructurado en nuestra mente, como quien dice los recuerdos. En este caso es aparte. Entonces, bueno, vamos a ver si esta información nos va a servir para la siguiente etapa, que es cómo vamos a adecuar la propuesta de mercadeo. Bien, pudiéramos decirle amplía tal dato, amplía tal situaciones de vida, em, em- eh, cómo es en tal zona para tal tipo de empresa. Nosotros pudiéramos adecuarlo todavía un poco más. Intereses empresariales, dice. Estos básicamente pueden ser suposiciones porque nos está poniendo ya una respuesta general a lo que encuentra de información. Entonces, no necesariamente se va a adecuar tanto a nuestro perfil del que estamos averiguando, pero nos amplía, era lo que hablaba en la otra etapa en donde estudiamos lo del uso de la inteligencia artificial, nos está ampliando nuestra visión. Nosotros podemos tener nuestra propia visión. Entonces, lo más práctico es que nosotros pongamos nuestra visión y después lo agregamos lo que tenemos añadido por parte de la inteligencia artificial. Así queda complementado lo que nosotros teníamos ya en mente, permitiéndonos superar lo que eran nuestras limitantes, ¿verdad? Entonces, luego de eso, vamos a hacer lo que es el tipo de patrocinio, ¿verdad? Ujú. Vamos a analizar los tipos de proyección publicitaria que se pueden dar en un evento deportivo. Ay, creo que ya lo tenía pegado aquí. Vamos a analizar lo que es una tabla de costos, es una estructura de costos, aunque esto lo podemos dejar para más adelante. Entonces, vamos a analizar qué tipo cuáles de esos esquemas lo utilizan las grandes empresas para enfocarnos en las que les interesan. Indica cuáles. Aquí pudiéramos definir lo que es realmente lo que nosotros consideramos de la empresa, o el tipo, o algún rubro en particular. Estas pudieran ser relacionadas con deportes o no. ¿Qué otra cosa pudiera ser interesante de incluir aquí? Bueno, por cuestión de tiempo vamos a ir avanzando para después mostrar la propuesta de gama. Entonces, vamos a poner, plantea una propuesta como una propuesta de ventas, espacio publicitario.
que motive. Vamos a analizar cómo lo pondríamos. Una propuesta de venta de espacios publicitarios en el evento deportivo, orientada para un gerente. Esto pudiéramos haber dicho esta directamente, pero a nosotros lo que nos está permitiendo hacerlo así por etapas es añadir información, validar que todo va bien. Podemos también lo que es reorganizar o corregir. Mientras que si lo hubiéramos puesto directamente esta, nos lo hace de la generalidad de datos. Entonces ahorita lo estamos esquematizando conforme a lo que nos dio de respuesta. Lo correcto sería revisarla y después vamos a implementarla. Entonces, plantea una propuesta de venta de espacio publicitario que vamos a ver qué era el área personal que habíamos dicho. Que se adecue a su entorno de vida y perfil psicológico. Em, que se adecue a los intereses personales. 19. Y después vamos a redactar, vamos a poner esa respuesta, vamos a pasarlo a la siguiente aplicación, que en este caso vamos a utilizar la de presentaciones. No nos va a dar tiempo. Bueno, ahorita vamos a quedar ya analizando esta. Y la de presentaciones es bien automática y ya va a ir con este esquema de propuesta. Nos va a generar imágenes con este tipo de propuesta. Nosotros la podemos especificar y nos va a hacer lo que son los planteamientos. Entonces, este contenido vamos a hacer una pequeña revisión y vamos a indicar si nos va a servir. Bien, empieza aquí. Bueno, aquí está como redactada como un documento y yo no le estaba pidiendo un documento, estaba haciendo pensaba una propuesta hablada. Entonces eso nos puede servir ya sea para corregirlo o no. Entonces, aquí están los intereses de la empresa conforme a lo que se ofrece a través de un evento de este tipo. Am, Aquí ya lo está adecuando conforme a lo que hablábamos del entorno empresarial de esta persona. Ahora, lo que nosotros habíamos estudiado anteriormente, que eran las condiciones, está ahora planteado como nosotros se lo diríamos a el gerente. Y le podríamos haber puesto, utiliza una método de venta consultivo, SPIN, AIDA, cualquiera de ellos, para poderlo realizar. Entonces, bueno, quedamos aquí, vamos a tener que hacer una tercera etapa. Esta pudiera ser en un próximo día. Gracias por participar en Nada es que suceda. Cualquier cosita quedamos al pendiente para lograr que las cosas sucedan.